que representan a las pymes, al comercio, al hombre que abre la persiana todos los días, que tiene al empleado, que se gana el mango todos los días, a preguntarle a ver qué significado, qué va a ser esto de que 3 millones de capital y 3 millones que ingresan a capital a trabajar tengan realmente una gran complicación a partir de mañana al mediodía. Saludamos al vocero de CAME, Pedro Cascales. Pedro, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Jorge, ¿cómo están? Bueno, quería ver ustedes que representan al hombre del trabajo, la pyme, la micropyme de todo el país. ¿Cómo están observando esto de que me comentaba ya el colectivero, la realidad, como si le hablara a ustedes de un comercio, más allá de la normativa, el colectivero que me trajo hoy me dice, olvídate, mañana a partir del mediodía hasta el domingo no volvemos. ¿Cómo va a ser por ejemplo, nosotros vamos muchas veces, después que terminamos con la radio, vamos a tomar un café acá, donde hay unas chicas que atienden, que son amigas, las camareras que nos atienden. Dicen, nos perdemos 2 días de propina, 2 días de trabajo, no podemos llegar, no, hasta el lunes no volvemos, la gente del pasillo acá del subte no pueden abrir tampoco, pierden 2 días de changa. ¿Cuál es la realidad que están recogiendo ustedes de esta complicación? Bueno, un poco como dicen en el campo, ¿no? Trasqueramos mucho, la abuela tuvo familia, parecido, ¿no? Sí. Es una situación difícil porque venimos con caída de venta y como bien decís, ahí va a haber un par de días o más de parate en la actividad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. El interior seguirá normalmente. Sí, a nivel comercial va a ser difícil, evidentemente que trae también un poco de reactivación en el sentido de que se calcula unas 10.000 personas que vinieron del extranjero, entre delegaciones y demás, que mueven un poco ciertos sectores, pero la mayoría del comercio pyme, de la industria y demás, se ve afectado por todo este movimiento. De todas maneras, bueno, esperemos que no haya incidentes violentos y que esto sirva para que la Argentina se posicione en el mundo de alguna manera positiva y genere inversiones, pero bueno. Sí, nadie discute la importancia del G20, que hay que organizarlo bien, todo, pero lo que queríamos ver es, desde CAME, ¿alguna recomendación, Pedro, para el comerciante del macrocentro, de la zona de tribunales, donde va a estar prácticamente imposible, de la zona de Puerto Madero, al empleado? Prácticamente, ¿qué tiene que resolver? ¿Hasta el lunes no volver a trabajar? ¿Sería esa la idea? ¿Hay alguna manera de sortearlo? Claro, la parte de nosotros dentro de CAME tenemos FECOBA, que es la Federación de la Ciudad de Buenos Aires, de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos son los que llevan el día a día de lo que qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. CAME tiene 1.500 cámaras, pero nosotros lo que vemos es que efectivamente todo lo que es el microcentro y todo lo que es la zona del Bajo va a estar muy complicada. Obviamente desde mañana a partir de las 15 horas no va a haber más transporte público, con lo cual desde mañana prácticamente se paraliza la actividad y bueno, ya el sábado, el viernes es feriado en la ciudad, así que no va a haber actividad prácticamente. Lo que sucede es que la provincia de Buenos Aires sigue con actividad el Gran Buenos Aires y también eso va a complejizar los movimientos a través de la ciudad a ciertos lugares de la provincia, claro. Que eso es otro problema, porque hay muchas industrias, pyme, comercio, etcétera, que tienen que trabajar porque no pueden darse el lujo de parar y bueno, eso es un problema. Y a esto se suma el feriado bancario en todo el país que ha resuelto el Banco Central ayer. Y eso le agrega otro problema más, efectivamente, le agrega otro problema más. Nosotros la verdad que es complejo porque las pymes no podemos perder un día de trabajo. Hoy estamos en una situación, bueno, vos lo sabés, bastante complicada de la actividad en caída y bueno, eso complica mucho, pero la realidad es que sí, que va a estar muy dificultado todos los movimientos por lo que se ve de los operativos que van a empezar a vallar y demás. Bien. Así que la recomendación es mañana hasta las 13, 14 horas, pues ya a partir de las 15 se va a suspender todo el transporte, los movimientos. Esa es la recomendación que nosotros tenemos. Claro. Bien, y a nivel nacional, ¿estamos en el peor momento o todavía puede venir la ola del tsunami, del parate, todavía le falta lo peor? A nosotros nos gustaría pensar que
ya pasó. Hoy estaba leyendo una nota del gobierno que dice que ya tocamos fondo, pero la realidad es que no tenemos una evidencia para afirmar ese dato, ¿no? No hay nada que nos indique que ya pasó todo y que tal vez venga la recuperación. Esperemos ver los índices de inflación, si efectivamente empiezan a minorar, porque la realidad es que si la inflación no baja va a ser difícil que repunte el consumo. Entonces el dato central va a pasar por ese número y también por las tasas de interés, porque ambos están totalmente ligados, ¿no? Con tasas de interés alta no hay financiamiento, no hay inversión, no hay consumo, es decir, está todo relacionado. Creemos que tal vez a partir de marzo-abril empecemos a notar una mejoría, producto de seguramente una mejor cosecha y tal vez la inflación que empiece a bajar, pero no va a ser como algunos economistas dicen, una V corta, un rebote violento hacia arriba. Seguramente va a ser una recuperación gradual de la economía. ¿Ustedes lo ven más que como V corta, como una U o como una L? Lo vemos como una U con una leve tendencia hacia arriba. El año que viene va a haber una mejora, pero no creemos que sea una mejora violenta. Ojalá, nos encantaría que así fuera, pero no hay un indicio, digamos. La realidad es que puede haber una cosecha importante. Se calcula que va a ser una cosecha de alrededor de 140 millones de toneladas. Se calcula que Brasil empieza a mejorar, cada punto de Brasil mejora un punto del PBI de la Argentina, y se calcula que la inflación va a empezar a bajar. Si se dan esas variables, seguramente vamos a empezar a mejorar, pero no va a ser tan violenta la recuperación. Eso es lo que nosotros prevemos hacia adelante. Claro. ¿Hay preocupación en muchos sectores que están aglutinados en CAME de todo el país para pagar aguinaldos y sueldos en diciembre, Pedro? Sí, hay mucha preocupación. Hay muchas pymes que están empezando a cerrar, sobre todo las más chiquitas, que están con problemas, porque aparte esto viene hace rato de arrastre. Nosotros desde CAME venimos calculando los índices de caída de la actividad tanto comercio e industria prácticamente 7 años. Algunos años tuvieron subas, pero la mayoría fueron con caídas, y entonces ya, mira, te doy un dato que lo grafica bien. Hicimos una encuesta cuántas pymes comerciales están teniendo utilidad y cuántas pierden. El 50% están operando a pérdida. Hay un 20% que están en punto de equilibrio, si no ganan ni pierden, y solo un 30% tienen utilidad. Entonces, ese es un dato que grafica por sí solo una micro o una pequeña empresa. Estamos hablando típicamente de estructuras de menos de 20 empleados, probablemente la mayoría menos de 10, ¿cuánto pueden aguantar perdiendo dinero? Eso es una situación grave. Claro, porque si se quieren financiar con descubierto o un crédito, la tasa los mata directamente. ¿Cuánto aguantás con eso? Y eso es salvaje de plomo. Esto cuando arrancó, vos te acordarás, en realidad esto empezó a fin del año, en diciembre del año pasado, cuando se terminaron las líneas de inversión productiva que están al 17%, no hubo renovación, desde CAME lo pedimos, no hubo renovación. De golpe todas las pymes nos encontramos con un muro que la tasa saltó entre el 25 y el 30%. A partir de mayo la tasa saltó entre un 40 y un 50%, se dijo que iba a ser por un par de semanas hasta que se estabilice el tipo de cambio, y a partir ya prácticamente de mitad de año ya saltamos a 60, 70 y 100% de tasa, que es lo que sigue hasta ahora. Y entonces, bueno, es efectivamente un crédito es un salvavidas de plomo, que el problema no es el que va a tomar un crédito, el problema es el que ya tiene créditos, cómo los cancela o con qué tasa los renueva. Claro. Ese es el problema. Para que tengan una idea, hay 530.000 millones de pesos de deuda de las pymes en el sistema financiero, que dentro del PBI total es nada, es el 3%, 3,5%, es un estándar bajísimo en estándares internacionales de deuda, pero para las pymes es una mochila imposible de levantar a las tasas que estamos manejando, es decir, que se duplica prácticamente ese número. Piensen que ese número es el ajuste, todo el ajuste que tiene que hacer el Estado. Sí, tal cual. Ese es el número que tiene deuda las pymes. Miren la magnitud que significa para las pymes pagar tasas del 80 o el 100%. Claro, y está muy bien lo que decís, porque si al ser la tasa más o menos 100, le están pidiendo a las pymes que los 530.000 sean 1 billón en plazos cortos. Claro, es imposible. Exacto. Es imposible de pagar, por eso nuestra gran preocupación, ahora todo el mundo habla del bono, habla de esto, habla del otro,
Pero nuestra gran preocupación es mantener el empleo, mantener vivas a las pymes. Pues esa es la preocupación real que tenemos desde CAME y que tenemos todos los empresarios pymes. Pero decime, con Dante Sica, que supongo habrán tenido alguna expectativa en medio del mare magnum, bueno, por lo menos vino uno con un bote de remo, pero vino con un bote. ¿Está alcanzando para hacer algo o se está quedando más en anuncio que en otra cosa? No, no alcanza, Jorge. La realidad es que no alcanza, porque primero que Sica tiene una botonera muy chiquita, el que maneja la botonera grande acá es el ministro de Economía y el Banco Central. Realmente si te pones a pensar qué maneja Sica de herramientas económicas, son muy pocas. Es más la parte ahora que tiene el Ministerio de Trabajo. Pero lo que es herramientas realmente financieras, nosotros le llevamos una propuesta. Nosotros le dijimos, los bancos le han subido el encaje, pero a diferencia de lo que pasaba antes, a los bancos le dijeron que parte de ese encaje lo pueden invertir en LELIQ, en las letras. Sí. El encaje, para la gente entienda, es lo que el banco no puede prestar, lo que tiene que tener inmovilizado. Pero ahora les dan la renta del 70%. Lo que le dijimos es parte de esa renta que lo usen para bajar la tasa a las pymes. Claro. Porque esta tasa es imposible. Y bueno, quedó ahí en carpeta el pedido nuestro. Pero la realidad es que cuando ahora ya ni siquiera es un problema de tasa. Ahora, aunque nos bajen la tasa, el problema es grave, el problema es de actividad. Claro, claro. Qué panorama, ¿eh? Bueno, Complicado. Me quedo con algo que dijiste para los que nos están escuchando, aparte de unos datos excelentes que me diste. Me quedo que hay mucha preocupación para ver cómo se pagan sueldos y aguinaldos en diciembre, ¿eh? Sí, y aparte y con esto por ahí termino porque sé que tenés que seguir con otros temas, pero para contextualizarlo, las pymes somos el 70% del empleo privado de la Argentina. El sector privado es el 55% de la economía. Es decir, si a nosotros nos va mal, ¿cómo se paga el otro 45%? Que es el sector público, las provincias, los municipios, las pensiones, las jubilaciones, la seguridad. ¿De dónde va a salir el dinero? Nunca lo entenderé, estos programas económicos que conspiran contra el consumo interno. Jamás lo podré entender. Y que es el 70% de la economía, además, el consumo interno. Entonces es difícil levantar esto. En este marco, Pedro, ¿se viene a Emprender 2018? ¿O fue? Sí, ya fue mejor. No, fue en Corrientes, se hicieron a lo largo de distintos lugares del país, pero en Corrientes se hizo el último, donde participaron 1000 jóvenes, donde se dan experiencias reales de emprendedores con casos de lo que han pasado, pero la idea es justamente tratar de que los jóvenes tengan inspiración hacia emprender y tengan mentores, gente que les da charlas, orientaciones y casos, ejemplos. ¿Y cómo salió? ¿Más o menos había optimismo? Bueno, los jóvenes siempre son optimistas y las pymes también. En realidad, a pesar de todo lo que dije, el que no es optimista no puede ser pyme, porque todos los días hay temas que superar. Entonces, Argentina tiene un buen nivel de emprendedorismo. El problema es que tiene una natalidad, digamos, buena, pero una mortandad muy alta, digamos, de pymes, ¿no? Es decir, de emprendedores. Lo que nosotros necesitamos lograr es aumentar eso, y aumentarlo quiere decir ayudar a sacar trabas, ayudarlos a que puedan desarrollarse, crecer, y bueno, eso es un poco lo que de CAME intentamos hacer. Bien. Bueno, ¿hubo alguna novedad con la paritaria para empleados de comercio, Pedro? Sí, ayer se acordó un 20% de aumento que bueno, va a ser sobre la base de marzo de este año, y se va a pagar 7% a partir de enero, 7% a partir de febrero y 6% a partir de marzo. Sobre la base de marzo y no acumulativo, ¿no? Es decir, sería en total un 20%. ¿Que en el total del año cuánto haría? Se suma, digamos, sumando los 12 meses, de marzo a marzo, sería un 45%. Que es prácticamente la inflación calculada hasta ese momento, ¿no? Sí. O sea, anualizado te da un 45%. Es un 45, es altísimo, ¿no? Evidentemente al empleado seguramente no le va a alcanzar para mantener su poder adquisitivo, pero para el empresario pyme es un número importante. Bien, como siempre la pyme, bueno, de alguna manera
Porque me imagino el que tiene el barcito, el kiosquito, el negocito de textil, que está todo en caída, el marroquinero. Yo a la tarde estoy en la radio de la Universidad de La Matanza, ahí viste que es la zona del zapato, del zapatero. Sí. Están, pero hecho trizas, y ni hablar de las tarifas, ¿no? Que uno habla, viste, con el móvil, mandás a la panadería que tiene 70 años y te sale el hijo llorando que mi abuelo la inauguró y la tengo que cerrar porque de gas y de electricidad tengo 77.000 pesos. Realmente de eso lo vivirán ustedes día a día, ¿no? Mira, Jorge, yo tengo que ser realista. Yo te digo, lo que no se ajusta por monto, se ajusta por cantidad. Claro. Digamos, cuando la economía no te da, lamentablemente, pasa lo que está pasando ahora, que hay cierres y que hay despidos. Porque vos cuando no te cierra el número, porque no tenés el monto, tenés que ajustar por cantidad y tenés que achicarte. Lamentablemente es así. Por eso no hay soluciones mágicas que digas, bueno, esto lo resolvemos simplemente como se resuelve en los países que le va bien, que es acá tenemos una carga impositiva recontra excesiva con impuestos distorsivos como ingresos brutos, que lo único que hacen es hunden al que está en la formalidad y alientan la informalidad. Entonces, bueno, habría que repensar todo el sistema impositivo argentino, hay que reanalizar el sistema laboral, no se puede pagar impuestos sobre el trabajo, no se pueden pagar impuestos a las ganancias sobre gente que no tiene ganancia, ¿no? Hay que repensar todo el sistema ese y hay que mejorar sensiblemente todo lo que brinda el Estado, porque los servicios del Estado son bastante malos. Esa es la realidad, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque si no pueden ni garantizar la seguridad de un partido de fútbol, te das cuenta que no son buenos los servicios que tenemos. Y digo eso, pero puedo decir muchas otras cosas, ¿no? No quiero focalizar ni en la ciudad ni en ningún lado, es así, es la realidad. No, está claro. Y más con todos unos amigos que tienen en el mundo económico, empresario, con todas las expectativas que se habían generado, bueno, ahora llegaron los que saben manejar la empresa, los que conocen de adentro, todo, y al final otra frustración, todo quedó hasta ahora en la nada, todo fue para atrás, así que me imagino la frustración de muchos que lo deben haber votado este gobierno, esperando que, bueno, son los que conocen nuestro palo, a ver si, pum, la verdad que... Sí, igual mira, yo te digo, el otro día vino una gente de la televisión, de la radio sueca, de la radio nacional sueca, a hacer una nota, y porque vino por el G20, perdón, y querían saber qué pasaba con las pymes. Después iban a ver a Grabois, lo iban a ver a Fausto Espotorno, iban a ver un ambiente bastante amplio entre economistas, líderes sociales, empresarios, bueno. Y él me decía, yo le preguntaba cuando terminamos la nota, porque uno piensa que Suecia es el paraíso. Me dice, no, nosotros también tuvimos nuestra mega crisis allá por fines de los 80, 90, y ¿cómo lo resolvieron? Una crisis de endeudamiento, habían tenido parecido a lo nuestro, de alguna manera, seguramente con otros matices. Me dice, toda la clase política, empresaria, gremial, etcétera, nos pusimos de acuerdo en tratar de ver cómo sacábamos el país adelante, y lo hicimos. Y la realidad es que creo que si no lo hacemos entre todos, en serio, digamos, dejando de lado la tendencia política que pueda tener cada uno, esto no lo vamos a resolver. Tenemos que entre todos decir, bueno, ¿cómo resolvemos los temas sin politizarlo? Es decir, es lógico tener que una pyme de cada 100 pesos que le entran pagar 46 pesos de impuestos. Es lógico, no sé, que pagar impuestos a las ganancias sobre un sueldo de 28.000 pesos. Bueno, empecemos a analizar. Y bueno, hay un contrapunto, obviamente. ¿Qué vamos a recortar? Y probablemente haya que recortar los gastos de la política, que nunca se han tocado en Argentina. Haya que recortar que los jueces empiecen a pagar ganancias. Tal vez me dirás, bueno, no es significativo. No es significativo, pero es un ejemplo para la sociedad. Ay, Dios. Bien, sí. En definitiva, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Un modelo de desarrollo en serio, sustentable. Tal cual. Pero bueno, la dirigencia ahí juega un papel clave en todo esto, ¿no?
En fin. Tal cual. Pedro, como siempre es un gusto hablar con vos, te mando un gran abrazo, gracias. Lo mismo, un abrazo Jorge, gracias. Pedro Cascales, el vocero de CAME, la entidad que aglutina todas las pymes del país, los comercios, toda la actividad prácticamente de abrir y cerrar persianas todos los días. Impresionante los datos. Bueno, les comento, se cerró la paritaria, para el que no sabe que es empleado de comercio, 20% se empieza a pagar a partir de marzo, dijo, ¿no? A partir de marzo, lo que daría un acumulativo del 45%, no remunerativo. Bueno, y después el 50% de las pymes están trabajando a pérdida en el país en este momento. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta.